La ventisca no aullaba, gritaba, como si la misma tierra quisiera romperse en dos. Durante 3 días el viento había intentado arrancar la cabaña de Mara Whitlow del suelo helado de Dakota, y durante 3 días no lo había logrado. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Allí vivía sola, muy lejos del poblado de Redemption Creek, y su soledad ardía tanto como el frío que la rodeaba. Entonces lo oyó. No era el viento, tampoco un lobo. Era un llanto agudo, casi ahogado bajo la nieve. Cuando abrió la puerta, solo vio un desierto blanco y silencioso. Pero el sonido volvió, esta vez desde un montículo junto al montón de leña. Envuelto en pieles rígidas, había un bebé, con la piel amoratada, el llanto débil, apenas un hilo de vida, un niño apache. El mundo de Mara se redujo a las 4 paredes de troncos que la protegían. Era 1876 y el territorio de Dakota parecía poblado por fantasmas. El mayor de esos fantasmas era Amos Whitlow, su marido, perdido por la neumonía el invierno anterior. Su ausencia llenaba la cabaña más que cualquier mueble. La tormenta afuera solo imitaba la tempestad silenciosa que llevaba por dentro. Mientras medía su último puñado de harina de maíz, aquel llanto volvió a cortar el chillido del viento, más urgente, más desesperado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Es una trampa, pensó. Tenía que serlo. Tal vez un puma, aunque jamás había escuchado uno sonar tan humano. O quizá algo peor, asaltantes usando señuelos, aunque nadie sería tan loco como para hacerlo en una tormenta así. Agarró el viejo Winchester de Amos del gancho sobre la chimenea. El metal estaba helado, pesado. Se acercó a la puerta con el pulso golpeándole las costillas. Apenas la entreabrió, una pared de furia blanca le golpeó el rostro. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero el viento le robó la voz. El llanto volvió, más cerca. Se cubrió con su chal más grueso, lo ató fuerte bajo la barbilla y salió al porche. El mundo había desaparecido bajo un velo de nieve que lo borraba todo. «¡Hola! ¡Oye!», gritó. La respuesta llegó del montón de leña. Se lanzó hacia allí. La nieve le subió hasta los muslos de inmediato. Cada paso era una lucha. Sus manos ya no sentían nada cuando tocaron algo extraño. No era madera ni hielo. Era una piel endurecida, forrada de pelaje. Escarbó con desesperación hasta liberar un pequeño bulto. Una cradleboard adornada con cuentas, medio enterrada. Dentro, un rostro diminuto, contraído en un grito silencioso. Vivo, pero a un suspiro de la muerte. La piel azulada la espantó. Mara no pensó. Abrazó el bulto contra su pecho y luchó por regresar a la cabaña. Cerró la puerta de golpe, echó la tranca y con la respiración temblorosa, por fin miró lo que sostenía. Un recién nacido, tal vez con solo unos días de vida. El envoltorio no dejaba duda. Un bebé del Stone Wind Band. Un mechón oscuro, los ojos rasgados. El tipo de niño que los predicadores de Redemption Creek llamaban salvaje. El tipo que la caballería buscaba sin descanso en las colinas negras. Tenerlo entre sus brazos era como sostener un carbón encendido. El miedo fue su primera reacción. ¿Dónde estaba la madre? ¿Había más afuera? ¿Sería el inicio de un ataque? Pero el bebé dio un jadeo débil, tembloroso, y abrió los ojos. Oscuros, antiguos, como si ya hubieran visto demasiado. No era un salvaje. Era un niño, y se estaba muriendo. La viuda que había creído que su vida había terminado, se movió con una determinación feroz. Le quitó las pieles endurecidas y frotó sus bracitos con una manta de lana. Calentó leche en la estufa, la probó en su muñeca y le dio de comer gota a gota con una cucharita. Tardó casi 1 hora, pero el azul cedió hasta volverse un rosado irregular. La respiración se estabilizó. El bebé se quedó dormido. Mara se sentó junto al fuego, el Winchester cruzado sobre las piernas.
observando al pequeño dormir dentro de la caja de madera que había forrado con sus propias mantas. Afuera, la tormenta rugía, pero la cabaña era un pequeño refugio cálido. Y aún así, cuando miró por la ventana cubierta de escarcha hacia el torbellino blanco, un terror más profundo la atrapó. Por un instante, la nevada se abrió como si alguien hubiese corrido un telón. Y vio a un hombre. Estaba de pie entre los troncos desnudos de sus álamos, envuelto en una piel de búfalo, inmóvil. Incluso desde lejos, se distinguían las líneas duras y orgullosas de su rostro. Un guerrero apache, mirando directo hacia ella. Mara cayó de rodillas, arrastrando la caja del bebé hacia la sombra. El corazón le retumbaba como si fuera a romper el pecho. Él no se movía, solo observaba. Es la trampa, pensó. Él esperaba que bajara la guardia. Sus compañeros, invisibles en la tormenta, irrumpirían en cualquier momento, como le sucedió a The Harper Family en el río Cheyenne. Asesinados, mutilados, abandonados a los cuervos. Se arrastró hasta la ventana y se atrevió a mirar. El hombre seguía allí. No había cambiado de postura. No mostraba un arma, o al menos ninguna que ella pudiera ver. Era un monumento desafiante en medio del vendaval, con la mirada fija en la cabaña, en su hijo. La ventisca volvió a arremeter con más fuerza, y otra vez el mundo desapareció tras un muro de nieve. Pero Mara Whitlow sabía que el hombre seguía allí. Sentía su presencia como un peso agobiante contra los troncos delgados de su cabaña. La noche transcurrió envuelta en un sopor de miedo. Cada crujido de una rama, cada quejido del techo cargado de hielo, le anunciaba un ataque inminente. No durmió un solo instante. Se quedó en su mecedora con el Winchester apuntando hacia la puerta. A sus pies, la caja donde descansaba el bebé. El pequeño dormía, despertaba, lloraba, y ella le daba las últimas gotas de leche enlatada con las manos temblorosas. Cuando al fin llegó la luz cenicienta del amanecer, miró por la ventana. Él seguía ahí. Se había movido, sí, pero apenas. Ahora se apoyaba en el álamo más grande, como si ya no pudiera sostenerse por sí mismo. Una capa gruesa de nieve lo cubría por completo, convirtiéndolo en una estatua blanca. Pero seguía vivo, la cabeza inclinada, los hombros hundidos, y aún así su atención seguía dirigida a la cabaña. No era un agresor, era un guardián. Una revelación escalofriante atravesó a Mara. No estaba esperando para atacarla, estaba vigilando. Había dejado a su hijo en su puerta, en un lugar cálido, un lugar que él sabía que estaba habitado, y ahora permanecía afuera cuidándolo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no entrar? ¿Por qué no buscar refugio? El día pasó entero. La tormenta no cedió. La pila de leña de Mara se reducía peligrosamente. Necesitaba salir al montón, justo al sitio donde había encontrado al bebé. Pero él seguía afuera. Lo observó desde la ventana. Estaba debilitándose visiblemente. Se desplomaba contra el tronco y luego se obligaba a incorporarse con un esfuerzo que dolía con solo mirarlo. Se estaba muriendo de frío, pero no abandonaba su puesto. No vigilaba contra ella. Vigilaba por su hijo. Un sentimiento extraño, mezcla de miedo y compasión, empezó a crecerle en el pecho. Aquel hombre estaba sacrificándose a la tormenta solo para no dejar solo a su pequeño. Hacía lo que haría cualquier padre. Para la tarde del segundo día, la vigilia del hombre llegaba a su final. Había resbalado por el tronco hasta quedar sentado en la nieve profunda. Ya no miraba la cabaña. Su cabeza había caído sobre el pecho. Mara se sintió partida en dos. Si no hacía nada, la tormenta resolvería su problema. Él moriría congelado y en primavera ella encontraría un cuerpo. El niño quedaría huérfano, pero sería porque ella permitió que un hombre muriera. «Perdóname, Amos», susurró, pensando en su difunto esposo. No podía hacerlo. Metió al bebé, ahora mucho más fuerte, de nuevo en la caja, y la colocó lejos de la puerta. Se puso el pesado abrigo impermeable que había sido de Amos Whitlow, tomó el Winchester y descorrió la tranca.
El viento la golpeó como un puñetazo. Avanzó a duras penas, levantando el arma por encima de la ventisca. ¡Oiga!, gritó. ¡Métase aquí! El hombre no reaccionó. Se acercó, los músculos protestando por el frío. Estaba a unos 20 metros. «¡Entre, o va a morir!», insistió. Él levantó la cabeza lentamente, con un gesto doloroso. Su rostro era una máscara de hielo. Los labios partidos, blanquecinos. La miró. Y en sus ojos no había odio. Solo un cansancio inmenso, profundo, que parecía venir del alma. No le quedaba nada. Intentó incorporarse usando el tronco como apoyo, pero cayó de bruces en la nieve. «¡Maldita sea!», murmuró Mara. Soltó el rifle. En esa tormenta no servía de mucho, y se lanzó hacia él. Lo volteó con esfuerzo. Era un hombre grande, y ella pequeña. Pero la urgencia le dio fuerzas que no sabía que tenía. Lo sujetó por debajo de los brazos. «No te vas a morir en mi terreno, ¿me oyes?», dijo entre dientes. Lo arrastró. Cada paso era un tormento de pulmones ardiendo y músculos que gritaban. Poco a poco lo llevó por el patio, luego al porche. Llegó a la puerta, la abrió a empujones y lo arrastró dentro, dejándolo caer sobre el suelo de madera antes de cerrar con fuerza. Se desplomó contra la puerta, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. El silencio de la cabaña regresó, roto solo por su respiración entrecortada y el murmullo suave del bebé. El guerrero apache yacía inconsciente en el suelo. Cuando Mara encendió un farol, comprendió por qué no había luchado. La piel de búfalo que lo cubría estaba rígida por el hielo, pero del lado izquierdo era más oscura. Levantó la piel. La túnica debajo estaba endurecida por sangre negra congelada. Tenía una herida de bala baja en el costado. No solo estaba congelándose, se estaba desangrando. El hombre tirado en su piso era un enemigo. Todo lo que había oído en su vida le decía que cerrara la puerta y lo dejara morir. Pero también era el padre del niño que dormía en la caja. Mara, que había aprendido a curar de su madre y que había acompañado a Amos en sus últimos días, reconoció al instante una herida mortal cuando la veía. Y ésta estaba demasiado cerca de serlo. Avivó el fuego hasta que el calor llenó la cabaña como un horno. Sacó las tijeras, el estuche con los productos medicinales, el ácido carbólico, las vendas limpias y las agujas más fuertes que tenía, y se preparó para salvar la vida del hombre que, horas antes, creyó que venía a matarla. Cortó con cuidado la piel endurecida y la camisa de gamuza. La piel del hombre tenía un tono bronceado, firme, el cuerpo delgado pero fuerte, aunque la herida inflamada le marcaba el costado con un gesto feroz. La infección avanzaba. La bala seguía adentro. Él divagaba, murmurando en una lengua que Mara no conocía. La fiebre lo devoraba. Ella calentó agua y limpió la herida con la mayor suavidad posible. El hombre soltó un gemido grave, casi animal, pero no despertó. Tenía que sacar la bala. Vertió unas gotas de su valioso whisky sobre la herida, y él se arqueó del suelo con un grito sofocado. «Lo siento», susurró Mara, con las lágrimas deslizándose por su rostro. «Perdóname». Tomó las pinzas más pequeñas y buscó dentro de la carne. El hombre tenía que llamarlo de algún modo, y aquel rostro firme le sugería el nombre de Kate. Se agitó de pronto. Sus ojos se abrieron de golpe, negros, desbordados por la fiebre. Le atrapó la muñeca con una fuerza sorprendente. Su agarre, aún débil, era de hierro. La miró, pero no la veía a ella, sino a alguien más. «Naya», murmuró con voz rota. «Naya, corre». Mara se quedó helada. «Está bien, estás a salvo», le dijo en voz baja, tratando de calmarlo como se calma un caballo espantado. Tu hijo está bien». Al oír la palabra hijo, su mano se tensó y luego la soltó. Sus ojos se aclararon apenas un instante. Vio a Mara, vio la cabaña, vio la caja de madera junto al fuego. Una comprensión profunda le cruzó el rostro.
y luego volvió a perderse en la fiebre. Ella siguió trabajando, rápida. Encontró el plomo, un trozo de metal deformado entre dos costillas. Lo extrajo con un tirón preciso. Era un proyectil calibre 44, del tipo que usan en un revólver Colt. Limpió la herida con paños empapados en ácido carbólico y le vendó todo el torso con fuerza. Después lo arrastró hasta el catre que Amos Whitlow había construido, aquel donde ella ya no podía dormir, y lo cubrió con todas las mantas disponibles. Durante otros 2 días la tormenta rugió sin descanso, y Mara libró una guerra por partida doble. Mantuvo con vida al bebé, al que ya empezaba a llamar Eli, un nombre que le sonaba a comienzos nuevos, y combatió la fiebre que amenazaba con llevarse al padre. Le obligó a beber caldo y té de corteza de sauce entre labios partidos. Le cambiaba los vendajes, limpiando la herida supurante. Él hablaba en su delirio. Hablaba de su esposa, Naya Redbird. Hablaba de una huida, de un tratado roto, de los Dust Creek Riders y de un hombre al que llamaba Hawk. Hawk, sus ojos, él se la llevó. Se llevó a Naya. Al quinto amanecer, el viento finalmente murió. El mundo quedó silencioso, enterrado bajo más de 1 metro de nieve. Mara, exhausta, se había quedado dormida en su mecedora. Se despertó al oír al bebé moverse, pero al abrir los ojos comprendió que ya no estaba sola. Kate Redhawk estaba despierto, sentado en el catre, apoyado en la pared de troncos, su rostro demacrado, los ojos hundidos, pero la fiebre había desaparecido. Sus ojos eran ahora nítidos, afilados, inteligentes. La observaba. La mano de Mara se dirigió de inmediato al Winchester, apoyado junto a la chimenea. «Él está bien», murmuró Kate, con una voz áspera, su inglés quebrado pero comprensible. «Sí», respondió Mara sin soltar el arma. «Es fuerte. Tú lo salvaste». «Tú me salvaste a mí», replicó él, mirando el vendaje en su costado antes de volver la vista hacia ella. «¿Por qué?» «No iba a dejar que murieras congelado», dijo ella simplemente. «El niño necesita a su padre». La expresión de Kate se oscureció. Miró hacia la ventana empañada. «No tiene a nadie». «¿Y su madre?», preguntó Mara. Kate cerró los ojos. El dolor que cruzó su rostro era peor que cualquier herida. «Muerta», dijo con un hilo de voz. «El hombre, ese tal Hawk, él la mató». La historia salió entrecortada, como si cada recuerdo fuese un puñal. Él y su pequeño grupo no eran hostiles. Solo buscaban llegar a la agencia Red Cloud para ponerse a salvo. Pero no los atacó la caballería, sino un grupo de blancos, cazadores de recompensas, los Dust Creek Riders, comandados por un tal Colton Hawk Brigg. No querían tierras ni venganza, querían cueros cabelludos. El gobierno pagaba por ellos, y Hawk estaba haciendo fortuna. Naya estaba embarazada. Habían escapado de la primera masacre. Ella dio a luz a Eli en medio de una cueva azotada por la nieve, pero estaba débil. Los cazadores los encontraron. Kate recibió un disparo, pero logró sacar a Naya y al bebé de allí. Ella murió horas después, protegiendo al recién nacido del viento con su propio cuerpo. Herido, cargando a su hijo, Kate caminó durante un día entero. Sabía que se estaba muriendo. Había visto antes la cabaña de Mara desde lejos. La había visto sola. La había visto cuidando una tumba. Y supo que era su única esperanza. Él sabía que ella no tenía a ningún hombre en la casa, pero también percibía que no albergaba maldad alguna. Era su única esperanza, murmuró Kate Redhawk, con la voz espesa. Lo puse donde sabía que tu Dios, sí, tu Dios, lo vería. Me quedé afuera para asegurarme de que estuviera a salvo. Mara lloraba en silencio. Las brutalidades de esa tierra, la crueldad constante. Era demasiado para una sola alma. ¿Quién es ese hombre al que llamas Hawk?, preguntó con un hilo de voz. Lleva una placa, respondió Kate, endureciendo el tono. Una estrella, es la ley.
Antes de que Mara pudiera asimilarlo, un sonido nuevo cortó la quietud. No era el viento, era el tintinear de unas riendas y el crujido pesado de un caballo atravesando la nieve profunda. Alguien se acercaba. Kate se puso de pie de inmediato, ignorando el dolor. Tomó su cuchillo del cinturón que Mara había dejado en el suelo. Me encontró. Siseó. Hawk. Mara corrió a la ventana y limpió la escarcha con la palma. Un jinete solitario se aproximaba. Era un hombre grande, de hombros anchos, vestido con un gabán largo cubierto de nieve y un sombrero de Marshall estadounidense. El caballo se detuvo frente a la cabaña, resoplando. El forastero observó el techo, buscando señales de humo. Después desmontó y avanzó hacia la puerta. Un golpe fuerte, autoritario, retumbó por toda la habitación. ¿Hola? ¿Hay alguien? Llamó una voz profunda y educada. Subcomisario Colton Brigg, pidiendo refugio de la tormenta. La sangre de Mara se heló. Los ojos de Kate se encontraron con los suyos, y en ellos vio una confirmación terrible. Colton Hawk Brigg. No debe encontrarme, susurró Kate, llevándose la mano al costado vendado. Ni al niño. Si lo hace, nos mata a los dos. Ahí, indicó Mara con urgencia señalando la trampilla del suelo. El sótano. Es el único sitio. Los golpes volvieron, esta vez más fuertes. Señora, puedo ver el humo. No pretendo hacerle daño. Kate se movió con rigidez y levantó la pesada puerta del sótano. El espacio estaba oscuro, estrecho y olía a tierra húmeda y papas almacenadas. Miró a Mara. No confíes en su voz, murmuró. Descendió en la penumbra. ¿Y el bebé? Preguntó Mara con desesperación. Desde abajo, Kate respondió. Es tu hijo ahora. Lo encontraste en la tormenta. Esa es la historia. La trampilla se cerró, devolviéndole el silencio a la cabaña justo cuando la alfombra gruesa volvió a cubrirla. Mara inhaló hondo, obligándose a adoptar el semblante de una viuda cansada y recelosa. Luego descorrió la tranca. El hombre en el porche no era lo que esperaba. Era atractivo de un modo rudo, con ojos azules intensos y una barba perfectamente recortada. Sonrió, inclinando su sombrero. Mis disculpas por la molestia, señora, dijo. Subcomisario Colton Brigg. Levantó la placa de estaño prendida al chaleco. He estado siguiendo a un renegado y me atrapó la ventisca. Mi caballo está exhausto. Le agradecería un fuego y una taza de café. Su voz era suave, cálida, casi seductora. Nada parecido al monstruo que Kate había descrito. Estoy sola, dijo Mara, fingiendo nerviosismo. Lo entiendo, señora, respondió él con delicadeza. Puedo dejar mis armas aquí mismo, en el porche, si así se siente más segura. Desabrochó el cinturón de armas y dejó allí su revólver Colt y un enorme cuchillo Bowie. Solo soy un hombre buscando refugio. El gesto era tan calculado como convincente. Mara retrocedió. Pase. Pero no tengo mucho para ofrecer. Lo que tenga es una bendición, señora Whitlow. Mara Whitlow, corrigió ella. Un placer, señora Whitlow. Brigg entró, trayendo con él una ráfaga de aire helado. Ocupó la habitación con su presencia. Se calentó las manos frente al fuego mientras sus ojos recorrían la cabaña con una atención profesional. Entonces, se detuvieron. Se detuvieron en la caja de madera junto al hogar. Vaya, vaya, murmuró Brigg, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Parece que no está tan sola como pensaba. Un expósito, soltó Mara rápidamente, repitiendo la mentira que Kate le había preparado. Lo encontré ayer en la tormenta, junto al montón de leña. Brigg se inclinó para mirar al bebé dormido. ¿En plena ventisca? ¡Qué misericordia del cielo! Es un milagro que siga vivo. Se acercó un poco más. Parece un pequeño indio. Solo es un bebé, respondió Mara con firmeza.
Por supuesto, dijo Brigg con suavidad estudiada. Se enderezó. Usted es una mujer cristiana ejemplar, señora Whitlow, al acoger a un huérfano así. Después se volvió nuevamente al fuego, frotándose las manos. El renegado que busco, un apache del Stone Wind Band. El nombre de Kate Redhawk, continuó Brigg con falsa solemnidad. Miembro de una banda que masacró a la familia Harper allá por el Cheyenne. Mara sintió que el piso se le movía bajo los pies. La familia Harper. Yo oí algo, balbuceó. ¿Qué atrocidad! Indescriptible, añadió Brigg, llenando su voz de gravedad impostada. Mataron a los padres, se llevaron a los niños. Llevamos una semana cazándolo. Lo seguí hasta esta ventisca. Está herido. Se inclinó un poco, adoptando un tono casi confidencial. Una bala .44 en el costado. Mara aferró el respaldo de su mecedora, los nudillos blancos de la tensión. Estaba describiendo exactamente la herida que ella había curado. El hombre oculto en su sótano no era la víctima. Según Brigg, era el asesino. Dios mío, murmuró Mara. No podría haber sobrevivido esta tormenta. Es imposible. Oh, son duros, señora, dijo Brigg. Todos lo son. Los ojos del Marshal volvieron a recorrer la habitación. Se detuvieron en el catre, en las mantas que ella había usado para cubrir a Kate. Estaban dobladas, pero una de ellas, Mara lo vio al mismo tiempo que él. Un pequeño rastro oscuro de sangre que no había limpiado. La mirada de Brigg se clavó de inmediato. Avanzó con pasos pesados, las botas resonando en el suelo de madera. Tocó la mancha con un dedo. Parece que ya tuvo visita, dijo, con la voz ahora despojada de toda amabilidad. Mi nariz, tartamudeó Mara. El aire frío sangra a veces. Brigg la observó. Luego volvió a mirar la mancha. Sonrió. Una sonrisa depredadora. ¿Una hemorragia nasal? Claro. Se paseó de nuevo hacia el centro de la habitación. Quedó parado exactamente sobre la alfombra que cubría la trampilla. Este apache, Kate Redhawk, prosiguió con una voz casi casual. Viajaba con su mujer y un recién nacido. Encontramos a la esposa. Hizo una pausa calculada. Pero el bebé ya no estaba. Debía llevarlo con él. Mara sintió que le temblaban las piernas. Brigg bajó la mirada hacia Eli Whitlow, dormido plácidamente junto al fuego. «Qué curioso encontrar un expósito en plena tormenta», murmuró. «Y más curioso aún que se parezca tanto al que estoy buscando». «Le digo la verdad», exclamó Mara, la voz quebrándosele. «Lo encontré afuera, en la nieve». «Estoy seguro de que sí, señora Whitlow», dijo Brigg con malicia. Golpeó el piso con la punta de la bota. Sonó hueco. Volvió a golpear, justo al borde de la alfombra. Mara sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. «Marshall, creo que la tormenta ya está bajando. Tal vez debería...» «¿Sabe, señora Whitlow?», la interrumpió, levantando la voz apenas. «Quien esconda a un fugitivo, un asesino, es tan culpable como él. Es la ley». Se inclinó como quien examina un tejido bonito, y con un movimiento brusco, arrancó la alfombra, dejándola a un lado. La trampilla quedó al descubierto. El aro de hierro que servía para abrirla brilló con la luz del fuego. «Vaya, vaya», susurró Brigg, dejando caer la mano hacia la puerta de donde había dejado sus armas. «¿Qué tendremos escondido en el sótano?» El corazón de Mara se detuvo. Brigg ya lo sabía. Había estado jugando con ella desde el principio. «Marshall, por favor», rogó. «¿No es lo que piensa?» «Está ahí abajo, ¿verdad?», escupió él, el rostro hermoso transformándose en una mueca de odio puro. El halcón ya no se ocultaba. Fue hacia la puerta, tomó su cinturón de armas y se lo colocó con una rapidez espantosa. «Como representante del gobierno de los Estados Unidos, le ordeno abrir ese sótano, señora Whitlow».
tronó mientras desenfundaba el Colt. Mara miró la trampilla. Luego miró al bebé. Si Brig la abría, mataría a Kate. Y después la mataría a ella. Y a Ellie. No había duda. Kate era el único testigo de los crímenes de Brig. Y el niño era la prueba viviente. «No puedo», susurró Mara. «Muy bien». Brig apuntó al aro metálico. «Lo abriré yo mismo». «No». Un rugido gutural brotó desde el subsuelo. La trampilla salió disparada con tal fuerza que se arrancó de sus bisagras. Kate Redhawk emergió de la oscuridad como un espíritu de furia pura, no un hombre herido, sino un espectro. Tenía su cuchillo en la mano. Había estado esperando. No fue a por el pecho de Brig. Fue directamente a su brazo armado. El movimiento desgarró su herida, pero la desesperación le dio fuerza. Se lanzó contra el Marshal. El arma se disparó. El estruendo retumbó en la cabaña. La bala se incrustó en el techo, haciendo caer astillas ardientes. Ellie despertó con un grito desgarrador. Brig era más fuerte, era un bruto, y no estaba herido. Rugió y arrojó a Kate al suelo. El cuchillo rodó lejos. Brig levantó el revólver, usándolo como una masa para golpearlo. «Deberías haberte muerto en la nieve, con esa piel roja asquerosa», bramó Colton Hawk Brig. Mara no pensó, simplemente actuó. Cuando Brig alzó el brazo para dar el golpe final, ella agarró lo único que pudo alcanzar: la sartén de hierro colado llena de agua caliente que había estado calentando en la estufa. Con un grito nacido del pánico y del coraje, la blandió con todas sus fuerzas. El hierro chocó contra el cráneo del Marshal con un sonido húmedo y brutal. El agua hirviente salpicó, y Brig soltó un gemido, los ojos girándole hacia atrás antes de desplomarse sobre el suelo, inconsciente. Silencio. La cabaña quedó envuelta en humo, olor a pólvora y vapor. El pequeño Ellie Whitlow lloraba desconsolado. Mara se quedó rígida, aún sosteniendo la sartén, temblando de pies a cabeza como si su propio cuerpo fuera a romperse. Kate Redhawk se incorporó con dificultad, apoyándose en los codos. Sangraba mucho. Los vendajes recién puestos estaban empapados de rojo. Miró a Brig y luego a Mara. En su rostro apareció una mezcla de asombro y un respeto inesperado. «No huiste», murmuró, casi sin aire. «Iba a matarnos», dijo Mara, la voz hueca, dejando caer por fin la sartén. «Iba a matar a Ellie». Corrió hacia el bebé, lo tomó en brazos y lo acunó contra su pecho. ya está, pequeño. Mamá está aquí». La palabra mamá se escapó antes de que pudiera detenerse. Kate se arrastró hacia el cuerpo caído de Brig. Le tomó el pulso. «Sigue vivo», dijo, con movimientos rápidos y certeros. Tomó el cinturón del Marshal y le ató las muñecas y los tobillos, inmovilizándolo como si lo hubiera hecho 1000 veces. Me mentiste», dijo Mara, con el miedo transformándose en un tono acusador. «Él dijo que tú mataste a la familia Harper». «Él miente», respondió Kate con la voz áspera, apoyándose contra la pared para no caer. «Sus hombres lo hicieron. Se ponen ropa apache, toman cabelleras, nos culpan a nosotros». Respiró hondo, con dificultad. Los papeles en Washington pagan por cabelleras. No preguntan quién las toma. Él, Hawk, es un hombre rico. La historia era tan oscura, tan perversa, que Mara supo al instante que era verdad. El oeste estaba lleno de hombres que habían levantado fortunas sobre la sangre, y un asesino con una placa era el más peligroso de todos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mara mirando al hombre atado en el suelo. «Es un Marshal de los Estados Unidos. Si no regresa, vendrán otros. Me colgarán por esto». Kate miró hacia la puerta. La ventisca había terminado. El mundo afuera era blanco, silencioso, inmortal. «Debo irme», dijo, incorporándose con ayuda de la pared. «No puedes», protestó Mara. «Estás sangrando. No sobrevivirás ni un día». «Si me quedo, estoy muerto», respondió él.
Si me encuentran aquí, tú estarás muerta. Su mirada se posó en Ellie, que ahora descansaba tranquilo en los brazos de Mara. Y él también. Entonces Kate hizo algo que la dejó helada. Comenzó a desatarle los pies a Brick. «¿Qué haces?», gritó Mara. «Es mi problema», respondió él con firmeza. Tomó el gabán pesado del Marshall y se lo puso. Luego el sombrero. «Él será mi justicia». Con una fuerza agotada pero feroz, arrastró el cuerpo inconsciente de Brick hacia la salida. Consiguió subirlo a su propio caballo y atarlo a la silla. Regresó a la cabaña. Se quedó de pie ante el umbral. Una sombra recortada contra el resplandor blanco de la nieve. La cabaña era un desastre total, pero allí, entre el caos, estaba Mara, sosteniendo a su hijo. La familia Harper. Sus niños. Susurró ella con la voz quebrada. ¿Es verdad? Sus hombres los tomaron, respondió Kate, seco. Yo los encontraré. Esta es mi cacería. Era un hombre con un propósito, uno que probablemente le costaría la vida. Miró a Ellie. Su expresión se suavizó. Extendió un dedo y rozó la mejilla del bebé con una ternura que desarmaba. «Tiene tus ojos», murmuró Mara entre lágrimas. «Tiene los de su madre», corrigió Kate con suavidad. Se volvió para marcharse. «Espera», gritó Mara. «Kate, tu hijo. No puedes simplemente dejarlo». Kate se detuvo. Le dio la espalda un largo instante. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Finalmente, se giró despacio. De pie en el marco de la puerta, su silueta oscura contrastaba con el mundo blanco y cegador detrás de él. El gabán prestado del Marshall le quedaba enorme, una burla cruel de la ley que él no representaba. El sombrero proyectaba una sombra sobre sus ojos, ocultando la tormenta de dolor que lo atravesaba. Su propia sangre empapaba los vendajes, extendiéndose como una mancha oscura en su costado. Era un hombre que lo había perdido todo, a su gente, a su esposa, a su salud. Y ahora se le pedía renunciar incluso a la última parte de sí mismo. «Él no es mi hijo», dijo Kate Redhawk, y aquellas palabras, tan bajas y tan contundentes, golpearon a Mara como un golpe físico. «¿Cómo puedes decir eso?», jadeó ella, aferrando a Ellie Whitlow más fuerte, como si las palabras de Kate pudieran arrebatarle al niño. «Después de todo esto, después de lo que hiciste, te quedaste en la tormenta, muriéndote, solo para mirarlo». «Lo miré», afirmó él, la voz áspera. Dio un paso doloroso hacia adentro, acortando la distancia entre ambos. «Pero no puede ser mío». Miró al niño con una intensidad que quemaba, y luego miró a Mara. «Ser mi hijo es ser casado. Ser mi hijo es ser odiado por tu gente. Es tener un precio por su cuero cabelludo antes de poder siquiera caminar. Ser mi hijo», continuó, y la voz se le quebró apenas un instante. «Es morir, como murió Naya. No puedo poner eso sobre él». La ira de Mara se deshizo de golpe, sustituida por una ola devastadora de comprensión. Aquello no era abandono, era un sacrificio. Un padre matando su propia identidad para darle a su hijo una oportunidad de vivir. «¿Qué? ¿Qué me estás pidiendo?», susurró, aunque ya lo sabía. Kate vio en ella la fuerza que había visto desde el primer instante, la misma fuerza que la hizo arrastrarlo del frío, la misma furia que la hizo golpear a un Marshall federal con una sartén. Él estaba apostando la vida de su hijo en esa fuerza. «Eres Mara Whitlow», dijo con una voz lenta y deliberada, como si pronunciara un conjuro. «Eres viuda. Vives sola. Llegó la tormenta». Hizo una pausa, mirándola con gravedad. «Y encontraste a un huérfano en la nieve». Repetía la mentira que ella había dicho. La convertía en verdad, en una protección más sólida que cualquier pared. Él es un expósito, una carga cristiana, un acto de misericordia. «¿Quieres que lo críe yo?», preguntó Mara casi sin voz. La cabaña, su vida tranquila, solitaria, todo se estaba rompiendo. «¿Y qué
¿Que le mienta? ¿Que lo haga blanco? Él es apache. Lo es, dijo Kate con fuerza, una chispa final de orgullo que se negaba a morir. Lleva la sangre de las montañas, la sangre de su madre. Eso nunca cambiará, señaló la cabaña, pequeña pero cálida. Pero su vida puede ser tuya. Eres una buena mujer. No tienes a nadie, él tampoco. Juntos, son una familia. Le enseñarás tus palabras, tus costumbres, tu Dios. Le cortarás el cabello, le darás tu nombre. Las últimas dos frases las pronunció con un esfuerzo casi insoportable. Vivirá, terminó Kate, y la palabra quedó suspendida en el aire. Vivirá. Mara miró al bebé. Él la miraba también, con esos ojos oscuros y confiados. En apenas unos días, había llenado el hueco profundo que la muerte de Amos Whitlow había dejado. Ella ya había luchado por él. Había matado por él. Ya era suyo. La idea de dejarlo ir era tan imposible como la de quedárselo. No puedo, susurró. Pero incluso al decirlo supo que era mentira. ¿Qué le diré cuando crezca? Él sabrá que es diferente. ¿Qué le digo entonces? El rostro de Kate se suavizó. El guerrero, el cazador, el vengador, todo cayó. Solo quedó un padre. Le dirás la verdad cuando llegue el momento, dijo. Le dirás que su padre fue un guerrero, que su madre era un río, que fue amado. Entonces, Kate apartó las armas robadas de Colton Brigg y tomó su propio cuchillo del cinturón. No era un arma salvaje, sino una herramienta hermosa y sencilla. El mango gastado, envuelto en cuero suave, y en la base una piedra de río pulida. Era parte de él. La sostuvo hacia ella, por la empuñadura. No, murmuró Mara, negando con la cabeza, llorando. Lo necesitarás para tu cacería. Tengo lo de Hawk, respondió él, tocando el gran cuchillo Bowie del cinturón del Marshall. Era un intercambio sombrío. Esto es para Ellie. Cuando sea un hombre, dáselo. Él sabrá. Su sangre recordará. La mano de Mara, temblando, tomó el cuchillo. Estaba tibio todavía, cargado con el calor de Kate. Era una promesa, un último vínculo real. Kate pareció desmoronarse entonces, no físicamente, sino en espíritu. Toda la fuerza que lo había sostenido se disipó, dejando un cansancio hueco. Había terminado. Había cortado el lazo. Se volvió, los hombros hundidos bajo el peso del gabán. Kate salió por la puerta hacia el resplandor del mundo cubierto de nieve. Desató el caballo del Marshall y montó con movimientos rígidos. Tomó las riendas del segundo caballo, ese donde Colton Hawk Brigg seguía atado, convertido en un saco de su propia maldad. Mara, desesperada, corrió hasta el umbral por última vez, con Ellie Whitlow en brazos y el cuchillo apretado en la mano. ¡Kate! Él se detuvo. Giró en la montura, una figura oscura recortada contra el blanco interminable. ¿A dónde vas? ¿Qué harás? Para encontrar a los niños, Harper. Buscaré deshacer lo que Hawk hizo, respondió él, la voz plana, la mirada fija en el horizonte. Cazaré a los cazadores. Mara tragó en seco. ¿Volveremos a verte algún día? Kate miró la cabaña, el humo que salía de la chimenea, la ventana pequeña, el porche donde estuvo a punto de morir. Miró a Mara y luego a su hijo, al niño al que no volvería a sostener. Te veré, dijo. No era un sí, era un voto, una promesa de guardián. Sería un fantasma, una sombra, pero estaría ahí. Con un leve toque de talón, puso su caballo en marcha. No volvió la vista atrás. Mara observó cómo las dos figuras, el vengador y su prisionero, se alejaban sobre la nieve, haciéndose cada vez más pequeñas, hasta perderse tras una loma y desvanecerse bajo el sol helado y despiadado. Mara Whitlow permaneció largo rato en la puerta, dejando que el aire frío le cortara la piel.
La soledad del territorio regresó, pero algo había cambiado. Seguía sola, sí, pero ya no del mismo modo. Miró al bebé. Dormía profundamente, la respiración formando nubes diminutas y cálidas. Apretó el cuchillo en la otra mano. Tenía una promesa que cumplir. Volvió a entrar, cerró la pesada puerta y se acercó al fuego. Se sentó en la mecedora, esa que no había usado desde la muerte de Amos Whitlow. «Bueno, Illy», murmuró mientras una lágrima caía sobre su oscuro y suave cabello. «Parece que ahora somos tú y yo». Besó su frente. Ellie Whitlow. El camino hacia Redemption Creek fue una prueba de fuego. La tormenta había pasado, dejando un mundo blanco, brillante, hermoso, inmortal. La nieve alcanzaba más de 1 metro, intacta, traicionera. Le tomó 2 días recorrer apenas 6 millas. Arrastraba a Ellie en un pequeño trineo improvisado con tablones de una caja, envuelto en todas las mantas que poseía. Ella misma llevaba apenas el viejo abrigo de Amos, delgado contra el frío. Pero no sentía nada. Toda su alma se concentraba en aquel pequeño bulto que respiraba. Cada paso la hundía hasta las rodillas. Cada bocanada de aire helado le quemaba los pulmones. Estaba forjando una nueva identidad. Había entrado a la ventisca como una viuda rota. Salía de ella como una madre, armada con una mentira más verdadera que cualquier hecho. El mundo blanco y silencioso era una página en blanco, y ella arrastraba a su hijo hacia la historia que escribiría para ambos, cuando las construcciones toscas del pueblo finalmente aparecieron en el horizonte. No sintió alivio, sino determinación. Caminó por el centro de la calle principal. El pueblo recién despertaba después de la tormenta. Hombres paleando, rostros rojos por el frío. Se detuvieron. La miraron. Todos conocían a Mara Whitlow, la viuda solitaria. Verla aparecer después de la peor ventisca en décadas ya era impactante, pero verla arrastrar un trineo, y sobre el trineo un bebé apache. Aquello paralizó a todo el pueblo. Entre los cristales empañados de la tienda general, Mara vio a Hester Gable, la esposa del predicador, con la boca abierta en un «oh» escandalizado. Mara no pestañeó. Ignoró los murmullos que comenzaban a correr como hojas secas. Había enfrentado a un marshal federal con una sartén de hierro. Las habladurías de Hester Gable no eran nada. Entró directamente en la oficina del sheriff, el trineo golpeando suavemente el umbral. Sheriff Wade Brannock levantó la vista. Su rostro curtido por la frontera se iluminó con sorpresa. «Mara», dijo incorporándose tan rápido que casi tiró su silla. «Dios santo, mujer. Con esta tormenta. Íbamos a organizar un grupo para ir a buscarte esta tarde». El alivio se borró de su cara en cuanto vio el trineo. «¿Qué es esto?» «Esto», dijo Mara con voz firme, «es Ellie». Desenvolvió al bebé, que parpadeó ante la luz del interior. Lo sostuvo contra su hombro, en un gesto protector e instintivo. «Vengo a presentar los papeles». Brannock frunció el ceño. Él era un hombre listo. Había sobrevivido leyendo silencios, no palabras. «¿Papeles?» «Un expósito», dijo Mara. La mentira que ella y Kate habían tejido fluía ya con naturalidad. «Lo encontré durante la tormenta, hace 2 días, junto a mi pila de leña. Su familia debió quedar atrapada. No había nadie más. Solo él. En la nieve». Brannock se apoyó en su escritorio cruzándose de brazos. Miró a Mara, luego al bebé, luego a Mara otra vez. Vio el cabello oscuro del niño, sus rasgos inconfundibles, y supo, en un instante, que Colton Brigg, quien había cabalgado hacia esas tierras persiguiendo a un grupo apache, no había regresado. El sheriff Wade Brannock había escuchado los rumores sobre Colton Brigg, susurros de hombres que aparecían muertos, y siempre sin cabellera. Miró a Mara Whitlow fijamente.
Aquellos no eran los ojos de la viuda llorosa que él había conocido. Eran los ojos de una madre osa. Ella no estaba pidiéndole permiso. Le estaba diciendo cómo iban a ser las cosas. Un expósito, repitió Brannock, probando la palabra en la boca. Asintió despacio. La tormenta se llevó mucho. Tiene sentido que dejara algo también. Antes de que pudiera añadir algo más, la puerta del despacho se abrió de golpe, haciendo sonar la campanilla con violencia. Hester Gable irrumpió adentro, el rostro púrpura de frío y de indignación. «¡Sheriff! Vi entrar a la señora Whitlow y tuve que...» Se detuvo al ver lo que Mara llevaba en brazos. Su mano voló a su boca. «¡Mara! ¿Qué es eso? ¡Es un salvaje!» Mara se irguió, mirándola sin parpadear. «Se llama Ellie», dijo con voz firme. «Y es mi hijo». «¿Tú? ¿Hijo?», chilló Hester, retrocediendo como si el bebé llevara una peste. «Has perdido la cabeza. Después de lo que ellos hicieron con la familia Harper, ese niño podría ser uno de los suyos. Es un peligro. Es incorrecto. ¿Qué dirá la gente?» Brannock levantó una mano pesada. Su voz, tranquila pero afilada, cortó el aire como un hacha. «Beatrice, lo que tú estás haciendo es invadir mi oficina. Lo que Mara tiene es un huérfano. Pero Sheriff, es un indio. Es un bebé», tronó él perdiendo la paciencia. «Y este pueblo se llama Redemption. Diría que esto es lo más decente que he visto en mucho tiempo». Se inclinó ligeramente hacia ella. «La señora Whitlow está aquí por asuntos oficiales. Puedes quedarte callada o convertirte en un estorbo. Tú decides». La mujer soltó un bufido indignado antes de morderse el labio y quedar en silencio, abatida por su propia furia. Brannock volvió a su escritorio y tomó el pesado libro de registros del condado. Mojó la pluma. «Necesita un apellido, Mara». «Whitlow», respondió ella sin temblar. «Él es Ellie Whitlow». El único sonido en la oficina fue el rasgar firme de la pluma sobre el papel grueso. Era el sonido de una vida nueva forjada por la ley, un escudo contra los rumores. Brannock sopló la tinta para secarla. «Ellie Whitlow», leyó en voz alta. «Nacido, diremos hallado, el 10 de noviembre de 1876. Cerró el libro con suavidad y levantó la mirada hacia Mara, con un respeto cansado pero profundo. «Listo. Bienvenido a Redemption Creek, Ellie». Le estrechó la mano a Mara de manera significativa. «No será fácil, señora». «No busco lo fácil, Sheriff», respondió ella, envolviendo de nuevo al niño con firmeza. «Solo busco lo correcto». Su nueva vida comenzó. Y Wade Brannock tenía razón. No fue fácil. El pueblo quedó dividido. Hester Gable y su círculo de mujeres respetables la repudiaron por completo. En la tienda general, las conversaciones se detenían cuando ella entraba. Las madres apartaban a sus hijos como si la herencia de Ellie fuera contagiosa. En la iglesia, los bancos alrededor permanecían vacíos. A Mara no le importaba. Había enfrentado a su propio dolor, a una ventisca asesina y a un Marshall corrupto. Los susurros de unas cuantas mujeres estrechas de mente eran una molestia menor. Su mundo se redujo a las 4 paredes de la cabaña y al pequeño niño que crecía en ellas. Tenía un propósito más fuerte que cualquier desprecio. Crió a Ellie. Le enseñó a leer con la Biblia y a cazar usando el Winchester de Amos Whitlow. Pero también le enseñó otras cosas. Le enseñó a moverse sin ruido entre los árboles, a observar antes de actuar, a escuchar el viento, a mirar el mundo con los ojos atentos y penetrantes que había heredado de Kate Redhawk. Era un niño callado, reflexivo, con los ojos de su madre y la fortaleza de su padre. Ágil, listo. Aprendió a caminar entre 2 mundos. Los otros niños, alentados por sus padres, eran crueles. ¡Salvaje! ¡Mestizo! Un día, Ellie regresó a casa con 8 años, el puño ensangrentado y el labio partido. No había llorado. Mara le limpió la herida, su rostro una máscara de hierro. «¿Qué aprendiste?», le preguntó.
Que sus palabras son débiles, respondió el niño con los ojos oscuros fijos en los suyos. Por eso necesitan pegar. Una sonrisa lenta apareció en el rostro de Mara. Bien, ahora vamos a revisar las trampas. Un hombre que sabe alimentarse solo no necesita escuchar la opinión de los necios. Cuando cumplió 10 años, la nieve caía suavemente en el aniversario de la tormenta. Mara lo sentó junto al fuego. Era el momento. Ellie, dijo Mara Whitlow con una voz tan suave que parecía temblar con el fuego. Te he contado muchas historias de este pueblo, pero ahora debes conocer la tuya. Tu verdad. Y se la contó toda. Habló de un guerrero llamado Kate Redhawk y de una mujer valiente, Naya Redbird, que había entregado su último aliento para mantenerlo con vida. Le narró el disparo, la huida, el hombre llamado Colton Hawk Brick y el sacrificio terrible que su padre había hecho, no muriendo por él, sino viviendo sin él. Finalmente, abrió su viejo baúl. Sacó un bulto largo envuelto en un paño aceitado. Lo desplegó. Era el cuchillo de Kate. «Esto era de tu padre», murmuró Mara, la voz espesa por la emoción. «Quería que lo tuvieras cuando fueras un hombre. Y creo que estás listo para comenzar a hacerlo». Ellie tomó la hoja con cuidado. Su mano encajó en el cuero gastado como si hubiera sido tallado para él. Sintió su equilibrio perfecto. No lloró. Miró la hoja, luego a su madre, con unos ojos que ya no eran del todo infantiles. «Mi padre era un guerrero», afirmó. «Sí», susurró Mara. Él la observó otra vez, las líneas que los años y la lucha habían marcado en su rostro. «Y mi madre también es una luchadora». El resto de la historia cayó sobre él como polvo asentándose. Semanas después, el cuerpo congelado de Colton Brick apareció a millas de distancia, aún atado a su caballo. El informe oficial declaró que se había perdido en la tormenta, un veredicto que la frontera aceptó con alivio. Meses más tarde llegó una noticia desde un puesto de caballería en el norte. Los niños Harper desaparecidos habían sido dejados cerca de la entrada por un explorador apache desconocido. El hombre se desvaneció en las colinas negras antes de que pudiera ser agradecido. Mara Whitlow vivió una vida larga y plena. Vio a su hijo convertirse en un hombre íntegro, un ranchero respetado, dueño de las mejores tierras del valle, conocido por todos como Ellie Whitlow, pero también como el hijo del guerrero Kate Redhawk. La gente de Redemption Creek lo respetaba, aunque no siempre lo comprendiera del todo. Mara nunca volvió a ver a Kate, pero sabía que él no la había olvidado. Cada año, en el aniversario de la tormenta, al despertar encontraba su ventana abierta al aire helado. Y sobre el alféizar, una pluma perfecta de halcón. Era una señal, una promesa cumplida. El guardián silencioso seguía ahí afuera, velando por el hijo que había entregado y por la mujer que le había dado un hogar. Era su manera de decir gracias, una comunión muda a través de la tierra salvaje que les había quitado tanto. Y también les había dado más de lo imaginable. La frontera siempre fue un lugar de finales brutales. Pero, como demostraba la historia de Mara Whitlow, también era un terreno fértil para comienzos imposibles. Exigía sacrificios enormes, no solo de comodidad, sino de las cosas más queridas del alma. Kate tuvo que renunciar a su hijo para salvarlo. Mara tuvo que desafiar a todo su mundo para formar una familia. Su historia recordaba algo poderoso. La maternidad no es solo cuestión de sangre, es valor, es luchar por quien amas, sea con un rifle, una sartén de hierro, o con una simple y obstinada decisión de no rendirse. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.